Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a su segunda conferencia del curso de termodinámica. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy cortita. Bueno, primero les cuento que ya ayer finalizó la fase 1 del curso que la mayoría de ustedes entregó y debo ponerme a calificar entre hoy, no, ya hoy no, mañana y el resto de días que dice la agenda. Así que pueden consultar su calificación hacia el final de la semana siguiente. Y estamos dando inicio a la unidad 1. Ya vamos a empezar a hablar de termodinámica como tal. Y damos inicio hoy a la primera unidad del curso de termodinámica que se denomina Primera Ley de la Termodinámica. Hoy vamos a hablar un poco de conceptos, de teoría y les estaré enviando material de lectura del libro de Sengel para que ustedes puedan leer un poco antes de presentar su cuestionario de la fase 2. El cuestionario de la fase 2 está teniendo un problema técnico, entonces tengo que solucionarlo y lo voy a habilitar desde mañana, más o menos en la mañana o hacia el mediodía, bueno, para que lo puedan presentar mientras corrijo el error. Porque si lo habilito ya, no les va a calificar bien. Bueno, entonces, por favor, ténganme paciencia hasta mañana al mediodía. Bueno, vamos a empezar de una vez con la primera unidad de termo, que habla de calor y trabajo. Calor y trabajo son dos conceptos que sustentan la primera ley de la termodinámica. Casi que todo el estudio de la termo está relacionado con calor y trabajo. Entonces, hoy vamos a ver qué significa cada uno de estos dos conceptos. Antes de empezar, les recuerdo que tuvimos un taller, yo sé que no todos pudieron asistir, sobre sistema internacional de unidades. Ese taller, ya no recuerdo cuándo lo hicimos, la semana pasada, no, el lunes de esta semana. Estuvo chévere, lo hicimos en compañía del profe del curso de balance de materia de energía y dimos algunos ejemplos y hablamos sobre unidades porque es muy importante usar unidades adecuadas en las dimensiones o valores que vayamos a trabajar en el curso de termodinámica. Con la grabación de esta conferencia les voy a enviar la grabación de ese CIPAS que hicimos el lunes para que lo tengan en cuenta. Básicamente hablamos sobre este tema, entonces ya no lo voy a tocar el día de hoy. Hay unas Bueno, cuando escuchen esa grabación, los que no pudieron asistir se darán cuenta que hay unos factores de conversión que nos permiten convertir valores entre una unidad y otra. Por ejemplo, convertir kilogramos a gramos, metros a kilómetros, segundos a horas. Esos factores se los estaré enviando y colgando bueno, no hay foro ahorita, se los envío por correo interno. Que también están en el libro de Sengel, pero yo extraje las páginas aparte para que las tengan a mano. Ahora sí empecemos. Bueno, el estudio de la termodinámica es bien antiguo, más de 150 años lleva esta ciencia. Sin embargo, sus principios no han sido modificados, más bien han sido complementados. Antes había una sola ley, luego dos, luego la ley cero, que es la tres. Luego siguieron investigando y ahora no es que haya más leyes de termodinámica, sino que hay más herramientas tecnológicas para comprobar esas leyes. O sea que el que las postuló es un duro, porque sin tecnología, sin internet y sin nada, pudo postular un principio físico y químico que todavía se mantiene y nadie ha debatido. La termodinámica se llama así porque en ese entonces se hablaba del estudio del movimiento, la dinámica de la temperatura, pero no es tan así. Simplemente las raíces griegas nos llevan allá, pero no es que estudiemos la temperatura. Bueno, para hablar de termodinámica hay que tener ciertas cosas pendientes, ciertos aspectos claros. Existen unas propiedades de la materia, porque aquí vamos a hablar de lo que somos y de lo que tenemos al lado, que es materia y energía. Todo el tiempo vamos a hablar de materia y energía. Entonces, esa materia y esa energía tienen unas propiedades.
Hay propiedades intensivas, ya se las explico, que son más o menos las que están en pantalla: temperatura, densidad, no dependen de la cantidad de materia. Se llaman intensivas. Esto ustedes lo pueden ver con mayor detalle en la lectura que van a realizar. Hay propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia y hay unas propiedades termodinámicas básicas que son presión, temperatura, volumen y masa. Estas cuatro tienen que tenerlas bien presentes porque cuando vayamos a hablar de algún sistema termodinámico, vamos a hablar en términos de su presión, su temperatura, su volumen y su masa. Si usted quiere conocer a alguien, usted le pregunta su nombre, cuántos años tiene, ¿m? Qué le gusta comer, qué música le gusta, ¿cierto? Y esas cuatro propiedades de esa persona ya le indican más o menos con quién está hablando usted. Así pasa con los sistemas termodinámicos. Usted tiene que saber ese sistema, que ya vamos a ver qué es un sistema, qué presión tiene, qué temperatura tiene, qué volumen tiene y qué masa. Con esas cuatro propiedades usted ya podría saber más o menos algo sobre el sistema. Entonces, ¿qué es un sistema? Para aplicar las leyes de la termodinámica, de aquí a diciembre siempre vamos a hablar de sistemas termodinámicos. El sistema es cualquier cosa. Cualquier cosa que exista en este universo es un sistema. ¿Quién define qué sistema va a estudiar? Usted como ingeniero o tecnólogo. Usted puede definir que su sistema es una manzana, o su sistema es usted mismo, o el sistema es un microorganismo, o podría ser un árbol, o un planeta, o todo el universo. Usted es quien lo define. ¿Qué es lo importante? Que cuando usted diga voy a estudiar este sistema, le defina unos límites. Si el sistema es la manzana, es esa manzanita que está ahí al lado suyo, no es otra manzana ni una naranja, es esa manzana. Y es muy importante que usted defina los alrededores, o sea, lo que rodea a ese sistema, porque en termodinámica se estudia la interacción entre ese sistema y los alrededores. Si nosotros no interactuáramos con los alrededores, pues casi que ni existiríamos. Siempre hay una interacción, hay un intercambio de energía o de materia con los alrededores o con otro sistema o con otros sistemas, pero siempre hay un intercambio. Cuando salimos por la mañana y recibimos el calorcito del sol, estamos recibiendo energía térmica del sol y estamos intercambiando con ese alrededor calor. Entonces siempre se define el sistema, se delimita y se tiene en la mente que hay unos alrededores. Después de que uno define el sistema, ojo aquí, ese sistema va a estar en el tiempo ahí paradito, ¿cierto? En este momento piensen en un sistema y está ahí quietico. Ahí quietico tiene unas variables, unas propiedades. Tiene presión, una temperatura, tiene una masa, un volumen. Y él está quieto y defino que esa situación en la que el sistema está es el estado inicial, es un estado 1. Es como una foto de él, un momento en el tiempo. Y se le va, el sistema se va a modificar por X o Y, por ejemplo, porque interactúa con esos alrededores, pierde algo, gana algo, alguna propiedad de las que les mencioné cambia. Al cambiar una de sus propiedades, ese sistema hace un viaje desde el estado inicial 1 al estado 2 al final. Él cambia. ¿Qué cambió? Puede que haya cambiado todas sus propiedades o puede que solo haya cambiado la masa o solo su temperatura. Con que una sola de ellas cambie, él ya no va a estar en el estado inicial, ya va a estar en un estado diferente. Entonces, ese transcurso entre el estado inicial y el final, o el estado 1 y 2 que hace el sistema, se llama proceso. Es como ese viaje. No existe un proceso si no hay cambio de alguna de las propiedades. Imaginen que el sistema está en su estado 1 y no le cambia nada. Y usted viene en una hora y no ha cambiado nada. Entonces no hubo ningún proceso porque no cambió nada. Para que haya un proceso tiene que haber un cambio en una de sus propiedades termodinámicas. ¿Listo? Entonces, ojo que esta diapositiva es clave porque acá
hay que saber qué es un sistema, cuáles son los alrededores, qué es un estado y qué es proceso. Porque en 8 días ustedes no, en 15 cuando empiecen a hablar en los foros, van a empezar a hablar del estado como si fuera el sistema, confunden el proceso con los alrededores y hacen ahí un mix todo extraño. Tengan muy claro, sistema es lo que estoy estudiando, estado es la situación inicial en la que está mi sistema y proceso solo hay cuando mi sistema cambia de estado, hace este viaje, ¿listo? Bueno. Resulta que para hablar de estos procesos o estos cambios, porque vamos a hablar de cambios y procesos, porque si nos quedamos todo el curso hablando del sistema en el estado no es muy aburrido, porque no va a pasar nunca nada. Es más chévere cuando hay cambios, transformaciones, procesos. Para hablar de esas transformaciones termodinámicas, vamos a hablar de esos cambios en términos de energía. Entonces vamos a definir qué tipo de energía analizamos en termodinámica. Todos los sistemas tienen energía y materia. La energía puede ser macroscópica, o sea, cinética y potencial. Esa no me incumbe a mí en este curso porque eso lo vieron ustedes en física general y se la saben de memoria. Esa es una energía gruesa, grande, pero los sistemas tienen una energía, un grupo de energías más pequeñitas que no por ser pequeñitas son menos importantes. Está la energía química, que tiene que ver con los enlaces químicos que todos los sistemas tienen. Nosotros tenemos enlaces químicos. Ahí hay una energía de enlace. Está la energía nuclear, que es la energía almacenada en los núcleos de los átomos de los enlaces químicos. Ahí hay otra energía. Como estamos llenos de núcleos de átomos, pues imagínense, de a poquito se va sumando y esa energía no es que sea tan pequeña. Y hay una energía sensible que está relacionada con la vibración de las moléculas. Si yo sumo esas tres energías, no las vamos a analizar una por una aquí, no. Agrupémoslas todas en una energía que vamos a llamar energía interna. Entonces la energía interna es la suma de esas pequeñas energías que tiene un sistema. Y es diferente a la energía potencial o cinética que estudiaba la física clásica. Esta energía interna sí que la vamos a estudiar. Entonces, es la energía microscópica de un sistema. Su símbolo es U. Cuando vean una U, estamos hablando de energía interna. Y las unidades son kilojulios o julios. Son unidades energéticas de energía. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar cómo mi sistema intercambia energía interna con los alrededores. Esa es como la base de la primera ley. Para saber cómo intercambia, tenemos que hablar de los tipos de sistemas que hay. Acuérdese, sistema es esto, lo que usted definió que iba a estudiar. Hay tres tipos de sistemas. Abierto es un sistema que intercambia materia y energía con los alrededores. Cerrado solo intercambia energía y aislado no intercambia nada. ¿Se les ocurre un sistema abierto? Algo que intercambie materia y energía con los alrededores, que esté por ahí alrededor suyo, que usted se imagine, puede abrir el micrófono y decirlo. Cualquier cosa que usted crea que es un sistema abierto porque intercambia energía, pero también materia. De a uno que no los escucho a todos. ¿Nadie? ¿Están Profe, ahí? pues, sí, Señor, cocinar una carne, asar un pedazo de carne, azar es un verbo, dígame el sistema. calentar Ahí hay una un carne, sistema. Señor, calentar un pedazo de carne en un sartén, me está diciendo un verbo y una acción. Dígame el sistema, el algo que está interactuando ahí. Está muy bien, pero dígame ese algo. ¿Cuál es el sistema que está analizando? un trozo de carne. Exacto. Calentar es el verbo, no. El trozo de carne, calentándose ahí en el sartén, piensen todos en eso. Es un sistema que está intercambiando energía, ¿por qué, señor? Pues porque estoy incrementando su temperatura. Perfecto. ¿Y materia? Porque al incrementar la temperatura hay sólidos que se vuelven líquidos, entonces pierde materia, su Muy composición bien. varía.
Y hasta hay agüita que se evapora, ¿no? Exacto. Exacto, entonces intercambia materia, energía. Muy bien, sí, señor. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Hola, tutora, buenas noches. Hola. ¿Podría ser nosotros como seres humanos, el cuerpo humano? Ese es el mejor de todos. Sí, el cuerpo humano. Intercambiamos energía todo el tiempo porque recibimos, por ejemplo, la energía del sol. Cuando comemos, bueno, no, esa es materia. Sí. La energía del sol. ¿Y cuándo Y intercambiamos materia? cuando sudamos, cuando Ujú, respiramos, ujú. Cuando comemos. también cuando comemos. Ujú, exacto. Somos un sistema completamente abierto. Perfecto, listo. Ahora miremos uno un poco más difícil, cerrado. Un sistema que no intercambia materia, sino solo energía. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué se les ocurre? Profe, a mí se me ocurre una cerveza. Una cerveza, uy, hoy viernes a esta hora, pero no, hay conferencia de termodinámica. ¿Por qué una cerveza? Pues si yo la tengo en la nevera, está a una temperatura. Si yo la saco de la nevera, sube la temperatura, pero pues no se evapora, no hay cambio de materia, solo pues entra a Excelente. temperatura Mientras usted ambiente. no la destape y se la tome, ¿cierto? Ella va a conservar su masa. Perfecto, ese es un sistema cerrado. Y un sistema aislado, no intercambia nada. ¿A quién se le ocurre? Un sistema que no intercambie nada en teoría, ¿no? Un Como un autoclave, ladrillo, Autoclave y alguien que más dijo algo más. un ladrillo puede ser. Un ladrillo. Los dos podrían ser sistemas aislados, porque ninguno, ni el ladrillo ni el autoclave intercambian materia, digamos, si no abrimos y cerramos el autoclave, ya lo cargamos, lo cerramos y lo ponemos a funcionar. Y energía, de pronto el autoclave sí va a intercambiar, porque si yo lo conecto a la corriente eléctrica, le está entrando un flujo de electricidad. Entonces, no, ahí sí habría una entrada de energía, señorita. Pero podría ser, o sea, en principio era un buen ejemplo. Y el ladrillo, quietico ahí, no intercambia masa, pero si recibe sol, luz solar o si tiene intercambio con los alrededores a nivel térmico, no sería aislado. De pronto, un termo de esos que le venden a uno que es súper termo, que en realidad no, podría ser aislado, ese donde uno mete el tintico caliente y se lo lleva para el trabajo o el agüita caliente. En teoría, no intercambia energía, pero con el tiempo sí la intercambia. Es decir, no hay un material aislante 100% efectivo y no hay un sistema aislado en el universo completamente aislado. Bueno, pero es teoría. Entonces, en algún momento si necesitamos definir un sistema aislado, sabemos que no intercambia ninguna de las dos. Bueno, pero bien, ahora lo que nos interesa, resulta que los sistemas, ya sean abiertos o cerrados, intercambian energía, ¿cierto? ¿De qué forma? De muchas formas, pero la que nos importa en este curso es el intercambio de energía interna, U. Y solo hay dos formas de intercambiar esa energía interna, con los alrededores o con otro sistema, en forma de calor o en forma de trabajo, no hay más. ¿Listo? El calor y el trabajo son formas de intercambiar energía interna. Miremos qué es cada uno. Calor. Resulta que por allá en esos años de la ley, 1800 algo, pues la gente, además pues era muy curiosa, los que tenían plata y tiempo de ser curiosos, el resto eran obreros explotados en las fábricas, pero era muy curiosa y también era muy supersticiosa. Entonces la religión siempre ha estado ahí. Respeto todas las religiones de ustedes. Sin embargo, la religión en cuanto a la ciencia
el cristianismo tuvo su época de, ¿cómo decirlo? Violencia contra lo que no consideraban que estaba dentro de sus normas. Y todo lo que fuera extraño y que no pudieran comprender lo asociaban con el demonio. Entonces, si las mujeres hacían brebajes, que en realidad las llamaban brujas, pero en realidad ya lo que hacían era química en su cocina. Entonces las quemaban y a los herejes y a los que pensaban diferente. Y todo ese misticismo también permeaba la ciencia, porque cuando sentían que había algo raro en la ciencia o un fenómeno físico que no entendían, empezaban como a achacarle como unas razones místicas. Y eso pasó un poco con el calor, porque ellos en sus experimentos veían que había un cuerpo, un sistema muy caliente y había otro muy frío, o sea, a mayor temperatura y a menor temperatura, y que cuando los ponían en contacto y los dejaban ahí quietitos, había un momento en que iban a tocarlos y los dos estaban más o menos a la misma temperatura. ¿Qué pasaba? Algo estaba pasando, el que estaba caliente se enfrió y el que estaba frío se calentaba. Entonces ellos creían que había una especie de entidad que se llamaba el calórico, le dijeron así, y era como esos ectoplasmas de los fantasmas de las películas de terror, que son lechosos. Ellos se imaginaban el calor así y decían, ahí debe haber como esa sustancia que migra de un cuerpo al otro, haciendo que lleguen a la misma temperatura. Y buscaban, pero no encontraban evidencia. Hasta que un loquito por allá dijo, ¿y qué tal eso no sea lechoso, ni sea una entidad, ni sea algo así como tangible a nivel de materia? ¿Qué tal sea simplemente algo que no podemos ver? Y efectivamente ese algo que no podían ver era la energía interna en forma de calor. El calor se transfiere del cuerpo más caliente siempre al cuerpo más frío de forma natural, por lo menos en el planeta que nos tocó. Esa es la base de la ley cero. La ley cero de la termodinámica no es más que un enunciado formal de esto. El calor se transfiere de forma natural del cuerpo más caliente al más frío. ¿Hasta cuándo? Hasta que los dos lleguen a la misma temperatura. Luego de que los dos igualan su temperatura, para toda la transferencia. Ya no sigue la transferencia. Bueno, y debe haber una norma. Además de que haya una diferencia de temperaturas, debe haber una superficie de contacto, o sea, ellos no pueden transferir energía interna uno al otro por telepatía, les toca estar juntos, siempre, ¿bien? Y entonces ese es el calor, es una forma en que se transfiere energía interna entre dos sistemas. El calor lo vamos a estudiar muchísimo, el símbolo es Q y las unidades, fácil, las mismas de siempre, de energía. Julios, calorías, kilojulios, kilocalorías, BTU en un sistema inglés. Bueno, no se estresen con las unidades todavía, después se estresan con eso. Entonces, el calor es uno de los conceptos que da pie a la primera ley. La transferencia de calor yo la puedo medir por unidad de masa. Por ejemplo, ¿qué tanto calor está transfiriendo 1 kilogramo de mi sistema? Si yo la mido por unidad de masa, miren en la parte derecha superior, el calor se dividiría entre la masa de mi sistema y las unidades serían kilojulios por kilogramo. Y ya hablo de un calor específico que es con Q menor. ¿Listo? También puedo decir, bueno, ¿y qué tanta cantidad de calor se está transfiriendo por tiempo, por segundo, o en una hora, o en un año, o en un siglo? Si yo quiero medir la transferencia de calor frente a un tiempo, delta T, un cambio en el tiempo, hablaría de un flujo de calor o una tasa de transferencia de calor. Y eso se denota con una Q, pero con un puntico. Siempre que vean una propiedad de aquí en adelante en su programa académico con un puntico arriba, quiere decir un flujo, está medido sobre un tiempo. Entonces, si las unidades de calor son kilojulios y las de tiempo, en este caso segundos, mi flujo de calor será kilojulios sobre segundo. ¿Listo? Bueno, dato curioso sobre el calor. Cuando yo tengo un sistema que no transfiere calor o no transfiere energía interna en forma de calor, ese sistema se llama adiabático. Un sistema adiabático es aquel que no tiene transferencia de calor, como el de nuestro termito, por ejemplo.
Entonces, imaginen, ¿cómo haría yo para aislar un sistema para que no haya transferencia de calor con un material aislante? Hay materiales aislantes en la industria. ¿A alguno se le ocurre qué material aislante conoce por ahí? El icopor. El icopor es uno muy bueno. ¿Cuál otro? El aluminio. El aluminio es un conductor, ese no es tan aislante. Bueno, hagan un ejercicio mental. A veces uno dice es que termodinámica, uy, no. Primero, esa directora es tenaz, es un fastidio, se la pasa regañándolo a uno. Yo sé todo lo que ustedes dicen. Segundo, dicen, uy, no, termodinámica, eso es por allá, un ladrillo de curso. Y resulta que pasa eso cuando uno no empieza a ver con significado termodinámico todo lo que tiene alrededor. Yo no les estoy hablando de lo que pasa por allá en Júpiter, sino de todo lo que está a nuestro alrededor, sino que no estamos acostumbrados a observar y no estamos acostumbrados a aplicar todo lo que nos enseñan. Entonces eso queda por allá en una diapositiva con un poco de datos y números y resulta que la termodinámica está alrededor nuestro. Esta primera ley no la vemos tan fácil, pero la segunda, que es la más difícil de entender matemáticamente, sí que se ve tan aplicada en nuestra vida. Miren que las paredes de sus casas son en el fondo, tienen ladrillo. El ladrillo es un sistema o es un material refractario. Bien, porque si ustedes viven en sitios muy calientes, pues no habría una especie de aislamiento de sus cuartos o de sus casas. No hay materiales aislantes 100%, ni efectivos al 100%, pero hay unos mejores que otros. El icopor, que usa el señor en sus paleticas, el señor que vende helados y tiene su canastica de icopor, el icopor es un material aislante que no deja que Profe, entre calor, señora. ¿podría ser otro ejemplo la fibra de vidrio que se usa como en las Excelente. tuberías de las calderas que conducen vapor saturado de agua? Ah, esta señorita, sí, yo iba en lo básico, pero ella ya se saltó a la... Sí, exacto. Él les iba a hablar de eso. Hay materiales a nuestro alrededor, hay materiales que con la tecnología han avanzado. Ella habla de la fibra de vidrio, sí, la fibra de vidrio es un buen material aislante. Ahora, la nanotecnología está generando materiales supremamente aislantes, o sea, mucho más aislantes de los que conocíamos a partir de esas nuevas tecnologías que permiten hacer mezclas entre materiales que antes no creíamos que fuera posible. Entonces, con el avance de la tecnología, se encuentran nuevos materiales, nuevos refrigerantes, como vamos a ver, nuevos fluidos. Bueno, de eso después hablamos con más calma, pero sí, señorita, es eso. Listo. Sistema que está aislado es adiabático, no tiene transferencia de calor. Ahora miremos qué es trabajo. El trabajo es un poquito más complejo de entenderlo porque el calor uno de una lo asocia cuando uno tiene frío y cuando uno tiene calor. Acá me olvidé de algo. ¿Existe el frío como tal? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿Por qué? No, profe. Para mi ¿Por qué? concepto es ausencia de calor. Bien. ¿Y la señorita qué opina? y sí, profe, según lo que yo he aprendido, el calor es nada más el frío es la ausencia de esa energía interna de los cuerpos. Exacto, entonces decimos tengo frío, me dio frío y no está mal porque es que no vamos a hablar en términos de termodinámica toda la vida, la gente habla en términos coloquiales. El frío simplemente es la ausencia de calor, entonces cuando usted, y siempre pongo este ejemplo de la madrugada en Bogotá porque es que acá hace un frío a veces en la mañana y las bancas de los parques que son de cemento son supremamente frías. Cuando usted se sienta a las 4:30 de la mañana, viene calientico de su casita, sale a hacer un experimento de termodinámica y se sienta, siente, tiene la sensación de frío, apenas se sienta, pero no es que la banca le esté transmitiendo este frío, es que usted, por esta primera ley, le va a transferir calor al cuerpo más frío que es la banca, entonces usted pierde calor.
¿Y dónde lo pierde? En la superficie de contacto que son sus nalgas cuando se sentó. Entonces ahí es donde siente supuestamente el frío, pero en realidad lo que siente es la pérdida de calor. Entonces, en termodinámica no vamos a hablar de frío, sino de transferencia de calor. Bien, eso es fácil como que uno se lo imagina, pero el trabajo es otra forma, la segunda y última forma de transferencia de energía interna, que tiene que ver con un desplazamiento del sistema o un cambio en su volumen. Y este es el mejor ejemplo para comprenderlo. Aquí, durante 2 meses vamos a tener en la mente un cilindro, porque vamos a hablar de gases. Nuestros sistemas más importantes o de mayor estudio son los gases. Y los gases, para comprenderlos, los vamos a almacenar en tanquecitos y los tanques son cilíndricos. Entonces, imagínense siempre un cilindro. Este es un cilindro que tiene en el estado inicial, si se fijan, hay un gas. Esas bolitas son moléculas de gas dentro del cilindro. Ellas están supremamente cómodas y tienen una tapita y ahí están tranquilas. Resulta que yo desde afuera voy a poner una pesa sobre la tapita con el ánimo de comprimir ese gas, de modificarle su volumen, que si él ocupaba un volumen más grande, quiero que ocupe menos volumen. Entonces, desde afuera invierto una energía, yo como alrededor, invierto una energía en el sistema. Le doy energía para presionarlo. Al presionarlo, ocurre que, pues pasa de todo. Primero, el volumen en donde estaba el gas se disminuyó. Si hay cambio de volumen, hay trabajo. Hubo trabajo porque hubo un cambio en el volumen de mi sistema. Él llega a un estado final donde tiene un menor volumen y eso le genera unas complicaciones. Primero, y también pongo este ejemplo, Transmilenio en Bogotá, no sé si todos tienen el infortunio de conocerlo, pero a nosotros nos toca vivir con él y Transmilenio es tenaz a las 6 de la mañana porque abre las puertas en los portales o en las estaciones y se sube toda la gente y se comprime todas las personas a niveles, yo creo que eso ya ni física hay ahí, todo el mundo y cierra la puerta. Ese es un sistema comprimido. Y en la siguiente parada, cuando abre la puerta, la gente se sale porque por la misma presión. Siempre pienso en Transmilenio y pienso en un gas comprimido y en las moléculas como esas pobres personas. Entonces, al comprimirse, aumenta la fricción entre las moléculas y eso hace que aumente la temperatura del sistema. O sea, aumentó su presión, aumentó su temperatura, disminuyó su volumen. Y eso el sentido común me lo dice y no tengo que saber termodinámica. Imaginando las cosas, puedo orientarme hacia allá. Entonces hubo un cambio de propiedades termodinámicas a partir de un trabajo que hubo. El símbolo del trabajo es W. Las unidades son de energía porque el trabajo es una forma de transferencia de energía interna, así como el calor son formas de transferencia. Pasa algo con el trabajo. Bueno, miren, un trabajo por unidad de masa también es un trabajo específico. Sus unidades son kilojulios sobre kilogramo. Resulta que aquí hay un debate que no es que tenga solución, sino es simplemente un acuerdo o un punto de vista. Algunos autores dicen, si hubo alguien que invirtió energía comprimiendo este sistema, es porque el sistema ganó trabajo. Y otros autores dicen, no, si alguien comprimió el sistema perdió trabajo. Entonces, depende. Puede ser cualquiera de los dos es válido, pero nos modifica el signo del trabajo. ¿Y a qué me refiero con signo? Aquí, en esta transferencia de calor, el cuerpo caliente está perdiendo calor, se lo está dando al cuerpo frío y eso es supremamente claro. El cuerpo caliente tiene una pérdida de calor, entonces su calor es negativo porque lo está perdiendo. Y el cuerpo frío está ganando el calor que le están cediendo y su calor es positivo. Y esto es súper claro y es muy lógico, ¿sí? Pero acá no es tan lógico. Entonces, algunos autores dicen, cuando el sistema gana trabajo es positivo y cuando pierde es negativo. Y los otros dicen lo contrario.
Eso es un acuerdo que se hace antes de estudiar termodinámica, de aplicar la primera ley. Uno dice, me voy por este lado. Yo creo que el trabajo es positivo cuando ingresa al sistema. Y si me voy por ese lado, la forma de aplicar la primera ley es una, pero si me voy por el otro lado es otra. Y eso lo vamos a ver en la siguiente conferencia. Sin embargo, me gustaría que fueran investigando en los libros que hay allí en el curso o en el de Cengel que les voy a enviar, qué pasa o cómo se toma el trabajo, positivo o negativo, si se expande o si se contrae el sistema. En este caso se contrajo, se comprimió. ¿Será positivo o negativo el trabajo para el sistema? Investigue y me dice. Escribe esta respuesta en un correíto interno y me lo manda y yo le voy acumulando. Esta es una de las primeras mini tareas. ¿Se acuerdan que yo dije que iba a dejar tareitas y no obligatorias para el que quiera? Bueno, esta es la primera. Siempre que analicen transferencia de calor y trabajo, párense en el sistema. Porque yo podría, y esta es la relatividad de Einstein, yo podría pararme desde afuera, desde el alrededor, y decir, estoy perdiendo trabajo. Me refiero a esto. Una cosa es cómo se analiza si estoy parada desde el punto de vista del cuerpo caliente y otra vez es si estoy parada desde el cuerpo frío. Una cosa es cómo analizamos los problemas políticos y sociales del país desde Bogotá, donde no nos falta nada a la mayoría, y otra es cómo se analizan los problemas del país desde el Catatumbo, desde La Guajira. En la misma Bogotá, de una forma se ve la ciudad si me paro en la 92,15, que es el norte y la zona bien, donde sí se ve todo bonito. Y otra forma de ver la ciudad es si me paro en Ciudad Bolívar a las 11 de la noche hoy, donde veo otra cosa. Y otra cosa veo si me paro en Abastos mañana. Mañana Abastos es la plaza aquí más grande del país. Mañana sábado hay mercado y usted va a las 3 de la tarde que ya cerraron la plaza y usted ve todas las familias que vienen con sus niños a recoger de toda la basura que deja, porque sí que hay desperdicios en las plazas, entonces recogen el tomatico, la cebolla y se hacen un mercado. Entonces todos esos puntos de vista son diferentes, ¿cierto? El que está en la 92 dice, pero la ciudad está insegura, pero pues pobreza yo no veo tanta. Y otra cosa es el que está en Ciudad Bolívar y dice, aquí lo que vemos es hambre y crimen, y así. Lo mismo pasa en termodinámica. Si usted ve desde los alrededores el sistema, puede que para usted esté ganando o perdiendo trabajo, pero si se para dentro del sistema, es otra cosa. Entonces, siempre que vaya a definir si está entrando o saliendo calor o trabajo, párese desde el sistema. ¿Listo? Bueno, y aquí empiezan los dolores de cabeza, porque esto en teoría está chévere, pero nos toca calcularlo, porque pues estamos estudiando ingeniería y eso. Entonces hay que hacer cálculos. Vamos a ver cómo calcular el trabajo y el calor con ecuaciones. Hoy simplemente lo vamos a ver por encima. Para calcular calor y trabajo, sobre todo el trabajo, tenemos que primero definir qué tipo de proceso está ocurriendo. ¿Qué es un proceso? ¿Se acuerdan? Hace 20, todavía están despiertos, ¿cierto? ¿Qué es un proceso? La transformación que ocurre entre un sistema. Sí, transformación que tiene un sistema cuando va de un estado inicial a un estado final. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tipo de proceso, miren, un proceso. Este proceso puede ser de diferentes tipos. Hay 4 tipos termodinámicos. Dependiendo de qué tipo de proceso sea, yo aplico una ecuación o aplico otra para el trabajo. Para el calor no importa. O sea, el calor tiene la misma ecuación, las mismas 2 ecuaciones sin importar el tipo de proceso, pero el trabajo sí. Entonces hay 4 tipos de procesos, donde la temperatura no cambia, o sea, cambia todo el mundo, pero la temperatura no, entre el estado inicial y final. O sea, si mi sistema tenía 25 grados inicialmente, al final también. Si mi sistema tenía 1500 grados Celsius, al final también. O sea, su temperatura no cambia. Ese proceso se llama isotérmico, temperatura constante.
Si en cambio es el volumen el que no cambia, o sea, mi sistema tenía 32 litros de volumen al inicio y al final 32 litros, no hubo cambio de volumen, se llama isocórico. Con una característica muy especial, en un proceso isocórico, donde no hay cambio de volumen, no hay trabajo. Porque dijimos que para que haya trabajo había cambio de volumen. ¿Se acuerdan aquí? No hay trabajo, ¿listo? Isobárico, la presión permanece igual. Y el politrópico, ¿cuál será? Investigue qué es un proceso politrópico, qué propiedades cambian en un proceso politrópico, o será que ninguna cambia. Investigue por favor el politrópico y únalo a esa tareita que me va, si quiere, ¿no? Entregar. Bueno, ahora miremos los cálculos. Para calcular calor, no importa el tipo de proceso. Siempre hay dos formas de transferir calor o de calcular el calor. El calor sensible, esto también lo van a ver en balance o lo están viendo o lo vieron en balance. Calor sensible es el de calentamiento o enfriamiento. Se calcula con esta ecuación la masa del sistema por esta propiedad térmica que se llama calor específico, capacidad calorífica, aunque vamos a usar calor específico. Es una propiedad que es la capacidad de un sistema de transferir calor, ¿sí? El licopor que hablábamos es aislante porque él tiene muy baja capacidad de transferir calor. Entonces, si llega calor del alrededor, él es tan malo transfiriendo calor que para que ese calor que llega del sol se transfiera a los helados que hay dentro de la cajita, se demora mucho porque el licopor no es buen material de transferencia de calor. Mientras que el acero, el aluminio, el acero inoxidable, el hierro, son buenos conductores. ¿Qué quiere decir? Que apenas reciben calor ya se lo quieren transferir a alguien, o sea, se calientan rapidísimo, se enfrían rapidísimo. Esa capacidad está en tablas y depende del material. Los alimentos, por ejemplo, tienen unas capacidades entre ellos diversas. Y aquí está T1 y T2. Temperatura 1 es la temperatura inicial y la temperatura 2 es la final. Si yo conozco estos valorcitos, estos 4 valores, opero en calculadora y hallo calor. Listo, este es el sensible, está relacionado con calentamiento y enfriamiento. Ahora el latente. El latente es muy especial porque es un calor que se da cuando hay cambios de fase. Cuando se evapora, se solidifica, se fusiona, se sublima, todos esos cambios de fase que hay, ahí hay otro calor diferente. Y ese se calcula con la masa que se evapora, se congela, la que sufre el cambio, por el lambda. Este lambda es otra propiedad parecida a Cp. Es una propiedad de, como una capacidad para cambiar de fase. Es eso. Vamos a hacer ejercicios después con esto. Y para el trabajo, entonces, son 4 tipos de proceso, pues debería haber 4 ecuaciones. Y yo, porque tengo 3, ya. Entonces, para el trabajo isotérmico de un proceso isotérmico, usted aplica esta ecuación de acá. Trabajo es igual a P1, la presión inicial de ese sistema, que se la tienen que dar o la tiene que conocer, por V1, el volumen inicial, por el logaritmo natural, ya les muestro qué es, una función matemática, del volumen 2 o volumen final sobre volumen inicial. ¿Listo? Trabajo isocórico. No hay una ecuación de trabajo porque si es isocórico, repito, el volumen no cambia, no hay trabajo o trabajo es igual a 0. Bueno, trabajo isobárico, presión constante. La ecuación es trabajo es igual a presión, a una sola presión, porque es la misma, por el volumen 2 o final menos el volumen inicial. Y el politrópico tiene otra ecuación de trabajo que ustedes van a investigar. O sea, investigan qué tipo de proceso es el politrópico y cuál es su ecuación de trabajo. Bueno, creo que ya sí. Quieren que, bueno, les voy a mostrar qué es logaritmo natural haciendo un pequeño ejercicio. Quieren que hagamos un ejercicio, me quedan 12 minuticos.
¿O cómo están? ¿Cansados? Ya vamos a acabar. No, profe, sí podemos hacer un ejercicio. Bien, Listo. bien. Listo, listo, maravilloso. Entonces, déjenme yo abro aquí porque ahora ya no tenemos Drive. Me toca así, listo. Bueno. Imaginemos, no, primero. Voy a inventarme un enunciado. Momento. Ahí, mientras una noticia, no, ahorita les digo. Bueno, entonces un gas se encuentra a 10 grados. Estos no son grados centígrados. Yo sé que todos les dicen centígrados, son Celsius. La Real Academia de la Ciencia, bueno, quien define todas estas normatividades que son a nivel internacional, de hecho, hace varios años dijo, ya no vamos a llamar centígrados a los grados que conocemos como centígrados, le vamos a decir Celsius, ¿listo? Entonces son 10 grados Celsius. Aquí es solo la bolita, sino que no me sale sola, me sale con esa rayita. Celsius, ¿listo? Está mal dicho técnicamente decir centígrados. Bueno, entonces un gas se encuentra a 10 grados y sufre un calentamiento. Todo está en leer bien. A veces ustedes dicen, profe, no, ni idea qué toca hacer, pero no han leído. ¿Sí? Entonces lean bien. Un gas se encuentra a 10 grados Celsius y sufre un calentamiento hasta 90 grados Celsius. Déjenme ver una cosa. Ay, no, mejor otro tipo. Un momento. Un gas se encuentra en un recipiente de 25 litros y sufre una compresión hasta un volumen final de 5 litros. Si el gas se encuentra a una presión inicial de... Tienen que aprender también a ir, vamos despacio, pero vayan identificando las unidades con las que uno escribe cada valor. Yo temperatura no la escribo en kilogramos, ni el volumen lo escribo en segundos. Y suena, ay, profe, nunca va a pasar, y sí pasa. Entonces, si el gas se encuentra a una presión inicial de 40, no, de 101, no, pascales, de 1.2 pascales. Calcule el trabajo. Listo, entonces, un gas se encuentra en un recipiente de 25 litros, volumen inicial 25 litros, y sufre una compresión hasta un volumen final de 5 litros. Listo. O sea, V1, 25, V2, 5. Vamos escribiendo acá los datos. Lo primero que uno hace cuando resuelve un ejercicio es extraer los datos principales, que también suena muy, ay, pero eso hay que hacerlo, qué pereza, pero ustedes vieran cómo es importante escribir bien los datos iniciales. Entonces, volumen 1 es igual a 25 litros. Volumen 2 es igual a 5 litros. Volumen 2 es igual a 5 litros. ¿Qué más tengo? El gas se encuentra a una presión inicial de 1.2 pascales. Tengo una presión inicial, o sea, una presión 1 de 1.2 pascales. Listo. No tengo más y tengo que calcular el trabajo. En este caso, no tienen ustedes por qué saberlo, pero es un proceso isotérmico. Bueno, vamos a usar esta ecuación y luego en la siguiente conferencia les explico por qué. Esta ecuación entonces me dice que el trabajo es P1. Voy a escribir esto acá. Y es pura calculadora, solo que necesito que reconozcan hoy el logaritmo natural porque me han pasado varias cosas con el logaritmo natural y ustedes se empiezan a inventar unas cosas.
Eso, bueno, ahorita les cuento. Presión 1 lo voy a reemplazar por 1.2 pascales. La presión 1 porque la conozco, entonces 1.2 pascales. El volumen 1 es 25 litros, entonces acá donde está el volumen 1, simplemente reemplazo por 25 litros. Por logaritmo natural de el volumen 2, que es 5 litros, sobre el volumen 1, que es 25 litros. Listo. Para resolver esta ecuación, entonces empiezo a desarrollar en calculadora lo que puedo. Primero, vamos a desarrollar este cociente. 5 sobre 25, ¿cuánto da? ¿Me ayudan, por favor? 5 sobre 25. ¿Cuánto te dio? Un quinto. Dímelo en número con cifras normalito, o sea, no en cociente, sino 0.2. 0.2. ¿A todos les da lo mismo? Sí, señora. Listo, entonces, ¿y los litros? ¿Qué hago con los litros? Litros Los con can- litros se anulan. Se cancelan, exacto, porque arriba están y abajo también. Entonces se cancelan. Y todo esto se convierte en 0.2. Listo. Ahora sigamos desarrollando. Voy a ir despacio porque yo sé que no todos van al mismo ritmo. Los rápidos me tienen paciencia. Vamos a hacer el 1.2 por 25. Primero, ¿cuánto da eso? 1.2 por 25. 30. 30. 30. Perfecto. Sí, ¿Y en de qué 30. unidades me da eso? Pascales, qué unidad? litros. Sí, Pascal, no hay nada más que hacer, no se enreden. 30 y los pascales y los litros no se pueden cancelar ni nada, entonces los dejo tal cual. 30 pascales por litro, ¿sí ven? Y todo esto por el logaritmo natural de 2. Entonces ahora sí en calculadora, ¿cuánto es logaritmo natural de 2? El logaritmo natural, acá voy a ir a la calculadora de Google. Es que Google buscando yo. Bueno, calculadora. Aquí miren, cuando uno entra a la calculadora de Google, están unas funciones, ¿no? Y el logaritmo natural, mírenlo acá, ln. En la de ustedes debe estar. Espero que la encuentren. ln. Si no está directamente, a veces en la calculadora está esta, e a la x. ¿Sí ven esa? E a la x. Esta de acá, e a la x, que estoy señalando, esta de acá, e a la x, es la inversa del logaritmo. Entonces, en las calculadoras a veces no encuentra uno el logaritmo natural directamente, sino e a la x. Si está e a la x, pues le da inverso y usa el logaritmo. Logaritmo natural es diferente del log, de este log que va con g. Pilas. Este logaritmo es ln. Ahora sí, ¿cuánto les da el logaritmo ln de 0.2? Menos 1.6. ¿Quién más? Sí, señorita, gracias. Sí, señora, menos 1.6. Sí, correcto. Listo. Menos 1.6. Perfecto, ¿listo? Y ahora nos queda, esto ya se convierte en un número y lo multiplico por el 30. ¿Y cuánto da? Menos 48. Perfecto, entonces menos 48. Y las unidades siguen siendo pascal por litro. Luego veremos que en realidad yo debería pasar este litro a metro cúbico para obtener unidades de energía, porque pascal por pascal por litro no es nada, o sea, me toca dejarlo así. Pero pascal por metro cúbico es Julio, el que tanto queremos. Si quieren, hagámoslo de una vez acá y practiquemos factores de conversión. Voy a pasar ese litro a metro cúbico para después poderlo multiplicar. Bueno, ya les cuento para qué. Entonces, uso el factor de conversión
que hay entre litro y metro cúbico. Abajo pongo los litros porque quiero que se me cancele con el de arriba y arriba pongo el metro cúbico. Este factor es 1 metro cúbico. 1 metro cúbico son 1000 litros. Yo ya me lo sé de memoria, pero ustedes no tienen por qué, solo lo van a ir aprendiendo con el tiempo. 1 metro cúbico son 1000 litros, ¿listo? Entonces, cuando yo opero en calculadora, lo que hago es multiplicar menos 48 por 1 sobre 1000. Y las unidades, el litro se cancela con litro y el resultado me va a dar en pascal, que queda viva porque no le hice nada, por metro cúbico. Entonces, por favor, me dicen cuánto da menos 48 por 1 sobre 1000. Menos 0.04. Listo. Los demás. Sí, profe, da menos 0.04. Perfecto. Pascal por metro cúbico. ¿Por qué hice ese cambio de litros a metro cúbico? Porque como les decía, pascal por metro cúbico tiene una definición y es que es igual a julio y eso sí es una unidad de energía, o sea, de trabajo y calor. Y no es que esto esté mal, ustedes me entregan esto y no está mal, pero podría hacerlo mejor. Entonces, traten siempre de ir hasta la unidad de julio. Entonces, esto es un momento. Yo no tengo la cosita que tiene el profe Vladimir, la tablet, entonces me toca así, pero me la voy a comprar. Listo, entonces si ven, el trabajo es menos, ojo, menos. A veces, ¿qué pasa con ustedes? Que ustedes desconfían de usted, o sea, ustedes creen que uno es el que desconfía de ustedes y en realidad ustedes son los que desconfían de ustedes mismos. Entonces les da un trabajo negativo y empiezan, profe, eso está mal porque me dio negativo. O el calor les da negativo y profe, ¿por qué será que me dio negativo? ¿Qué tendré mal? Nada. El trabajo y el calor pueden ser positivos o negativos, no importa. Depende de qué le está pasando al sistema, si está ganando o perdiendo. Entonces, por favor, no se me asuste cuando tenga un calor negativo o un trabajo negativo porque es normal, es posible. En cambio, les da una masa negativa y ahí sí no se asustan, ahí sí lo entregan así el trabajo. Entonces, nunca los voy a entender por qué hacen eso. Bueno, esta es una forma de realizar el trabajo. Yo les voy a regalar algo que es esto que yo les doy para que ustedes no se estresen con, ay, si lo tendría acá, sí. Yo traje todas las fórmulas a un cuadernillo para que lo tengan a mano, ¿listo? Entonces déjenme les muestro para que no se asusten porque aquí hay más información y de pronto, listo. Aquí van a encontrar, ¿será que les doy esto hoy? Bueno, les doy esto hoy, pero esto no lo vimos todo hoy, lo vamos a terminar de ver después en la segunda, en la tercera conferencia. Solo tenga en cuenta que calor y trabajo, aquí están las, ay, no, no se los voy a dar porque, no sé. Un momento, estoy teniendo un debate conmigo. Sí, fíjese en las ecuaciones de trabajo, se lo paso para esto, se los voy a enviar por correo interno, básicamente, pero no se asuste más allá de esto, ¿listo? ¿Qué debe leer para este quiz? Entonces, el cuestionario le va a preguntar muchas cositas de este estilo, cositas muy teóricas que vimos hoy, qué es un sistema, qué es un proceso, cuáles son las energías que suman para dar una energía interna, seleccione de los siguientes sistemas cuál le parece el aislado, cosas así muy teóricas. Eventualmente van a tener que hacer uno que otro cálculo de trabajo. Se les da la ecuación y usted simplemente reemplaza los datos y calcula. Entonces tenga a mano la calculadora. Y no se asuste, si le va mal, después miramos, después de la fase 3, o sea, el trabajo colaborativo, reabrimos esta fase para que mejore su nota, pero para los que lo presentaron, bueno. Tampoco es que esta semana lo haga así como porque sí, porque después la profe lo abre, no. Trate de hacer lo mejor que pueda, pero es muy teórico, entonces
Esta parte usted la puede encontrar en esta conferencia y les voy a enviar las hojas específicas del libro para que lo lean. No lo tengo justamente en este momento a mano, ¿sí? No, se los envío en un momento al correo interno. Bueno, ¿alguna inquietud sobre el día de hoy? Me pasé 4 minutos de la hora. ¿Preguntas? No, Profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo para enviarle la tareita para los puntos adicionales? Ay, buena pregunta. Esa tareita dejémosla hasta el miércoles 6 de septiembre, a medianoche. tutora, ¿me puedes hacer un favor? ¿Será que nos puedes recortar los puntos que hay que entregar? Tuve en cuenta uno, pero el primero no. Así me Listo, puedes listo. Claro que sí. Es como en lo mismo, miren. Ah, listo. Lo primero es esto. Lea en donde le voy a, las hojas que le voy a enviar del libro de Sengel y defina, o la literatura que está en el curso, y diga, mire, profe, en el libro tal, de Sengel o de los que hay ahí, Barbosa, perdón, él dice que si el sistema se expande, el trabajo es positivo o negativo. Y me contesta esto. Sí, depende del autor, me dice qué autor lo define, por un lado. Por otro, busca la ecuación, busca en el proceso politrópico cuáles son las propiedades que cambian o permanecen constantes. Y para ese mismo proceso, busca la ecuación de trabajo, que debe ser parecida a una de estas, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades cambian o se mantienen constantes en el politrópico y cuál es su ecuación de trabajo? Y ya. ¿Listo, señor? Listo, tutora. Y otra preguntita, ¿eso puede entregarlo? ¿Te lo entregamos por medio del correo o te lo entregamos en el foro? Solo correo interno, no tenemos foro ahorita. Todas estas mini tareitas ya les muestro por dónde las recibo. Miren, ¿sí ven acá arriba? Aquí, correo interno, del curso, bandeja de entrada, aquí. Solo por acá. No me vayan a escribir a mi correo institucional, que es este Gmail, porque ahí se le va a quedar su tareita y yo jamás la voy a revisar. Solo reviso lo que me llegue acá, ¿bueno? Listo, tutora, muchas gracias. Listo, señor Gonzalo. ¿Alguna otra inquietud? Sí, yo sí tengo una pregunta, profe. Daniel, ¿Usted ¿sí? mandó la grabación del lunes pasado? Sí, entonces tengo que armar el paquete, no sé si alcancé hoy o mañana a primera hora. Primera hora son las 8 de la mañana, del paquete con la grabación del lunes, del CIPAS de Sistemas de Unidades, la grabación de hoy, el fragmento de Sengel para que lean y el cuadernillo de fórmulas. ¿Me da esperita, Daniel, hasta mañana? Listo, profe, no hay problema, sí. Listo, gracias. Gracias. Bueno, entonces, si no es más, ¿tienen alguna otra duda o ya? ¿No? Bueno. Nos vemos entonces, que les vaya bien en ese cuestionario. Nos vemos en 15 días, pero no un viernes. Por ahí un martes. Es que me enteré que el profe de balance hace las conferencias los jueves. Y pues para que queden las dos, hay estudiantes que ven los dos cursos, les queda muy pesado. Entonces me voy a mudar al martes. ¿Listo? Ya en la conferencia de hoy en 15 vamos a hacer muchos más ejercicios y ya vamos a ver lo que es la primera ley, porque no la hemos visto, solo vimos calor y trabajo. Vamos a ver la primera ley y traigan calculadora, tomen tinto, todo lo que sea necesario para no dormirse. Que pasen feliz fin de semana y nos vemos luego. Hasta pronto. Hasta luego, Hasta tutora. luego, Muchas tutora. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.